La venta sugestiva. La venta sugestiva significa orientar a un cliente a través de sugerencias que le hacemos para que pueda hacer su pedido de la mejor manera. Ese pedido tiene que ser hecho de una manera tal que esa persona esté convencida de lo que está comprando y sienta que fue su mejor opción. Las sugerencias que nosotros hacemos como camareros a un cliente tienen que ser siempre honestas. Yo no puedo recomendar un plato para compartir si ese plato es muy pequeño, o viceversa. No puedo decirle a una persona que pida 2 platos que en realidad son enormes y podrían haberlo compartido. Si yo no soy honesta con el cliente, él me va a percibir deshonesta y se va a sentir engañado también por mí. Para poder aplicar la venta sugestiva, que es justamente esto, sugerir, de ahí viene la palabra, de sugerir, no es una venta que presiona, no es comprame, 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 es te sugiero, te cuento lo que tenemos, el plato del día, ¿sí? Yo como que te voy tirando las opciones que quizá puedan interesarte, pero no te presiono para que me compres. Para justamente poder aplicar la venta sugestiva, el camarero sí o sí tiene que conocer la carta. Es imposible para cualquiera vender algo que no conoce. Te pongo un ejemplo, empezás a trabajar como vendedor de ropa. Imposible poder venderle a alguien si no sabes de qué tela están hechas las prendas, si no sabes cómo combinan mejor, si no sabes de dónde son importadas, ¿no? Información que el cliente te va a solicitar para poder definir su decisión de compra. Si vos no tenés esa información, en realidad el cliente no te va a comprar. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Qué cosas tenemos que saber de la carta? Las demoras. ¿Cuánto demora un plato? Si el cliente te dice, ¿qué me sugerís? Porque estoy muy apurado porque tengo que ir al cine. O estoy apurado porque tengo que hacer un trámite y tengo poco tiempo para comer. ¿Cómo puedo sugerirle el plato más rápido si yo no sé cuánto demoran? Algo más también que hay que saber tiene que ver con las guarniciones. Saber si las guarniciones se pueden cambiar, ¿sí? Qué guarniciones tiene cada plato, cómo están hechas. Los métodos de elaboración y de cocción, cómo es preparado tal plato, se hace de manera casera, se hace en el lugar, las pastas las hacen aquí, las traen compradas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la técnica de elaboración? Y también la técnica de cocción. No es lo mismo una carne hecha al horno que una carne hecha a la parrilla, no va a tener el mismo sabor. Y yo tengo que saberlo, porque el cliente puede solicitar esa información. También hay que conocer los tamaños de los platos, esto que decía para compartir o no compartir. Bien, si alguien me pregunta, ¿qué platos podemos compartir porque no tenemos mucho apetito? Yo necesito saber cuáles son los platos más abundantes, si no, no puedo recomendarle ninguno. También tengo que saber acerca de los sabores, y para esto, y esto es decisión del dueño del restaurante, y la verdad es que la mejor opción, y es lo que más sugiero, es que los restaurantes, los dueños, le hagan una degustación a los camareros, ¿sí? Los camareros deberían degustar, probar los platos de la carta, porque es muchísimo más fácil poder vender y sugerir cuando uno probó, cuando uno siente ese sabor, ¿sí? De ese plato y dice, ah, este es el sabor que tiene, ahora me queda claro, es picante, no es picante, es salado, no es salado, es más bien suave, es muy amargo. Si bien siempre es subjetivo, hay cuestiones que podemos coincidir. Si hablo de cocina mexicana, podemos entender que estamos hablando de una cocina más bien picante. Si te estoy hablando de unas verduras al vapor, me puedo dar cuenta de que estamos hablando de un plato más bien liviano. La venta sugestiva pretende, a través del lenguaje verbal, ¿sí? Que tiene que ver con las palabras, y con el lenguaje no verbal, que tiene que ver con la entonación, con el lenguaje corporal, y un discurso entrenado, pero que sea natural, no tiene que sonar a te estoy vendiendo, sí tiene que ser algo muy, muy natural, ¿sí? Lo que pretende es vender los productos más rentables. Esta información nos la va a proveer el dueño del restaurante, es decir, los productos que tengan un mayor margen de beneficios, que dejen mayor dinero, que no siempre son los que son más caros. Los productos con alta necesidad de despacho, puede ser que el cocinero hoy te diga, necesito que vendan el pollo porque hoy está bueno, pero mañana si no lo vendo lo tengo que tirar. Y también situaciones especiales que suceden en la cocina. Puede ser, y a veces pasa, un cocinero que se cortó el dedo y no puede seguir trabajando, alguien que faltó sin aviso, entonces la cocina está muy atascada, entonces quizá te digan, no me vendas tanto de parrilla y vendeme más de pastas y de platos de olla, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a lo que la cocina necesita vender, es lo que vos vas a sugerir también.
Vamos a aprender algunas técnicas de venta sugestiva para que puedas aprender y aplicarlas a la hora de trabajar en un restaurante. Una técnica muy efectiva para poder vender agua es la siguiente. Cuando el cliente te hace el pedido, si inmediatamente te dice que va a acompañar la comida con un vino o con un trago, lo que vos que tenés que hacer es sugerirle una botella de agua de la siguiente manera: agua con gas o agua sin gas. Lo que estamos haciendo no es preguntarle si quiere beber agua, le estamos preguntando si quiere agua con gas o sin gas, porque se sobreentiende que una persona no podría cenar o almorzar solo con un vino sin tomar ningún tipo de líquido que no contenga alcohol, justamente para poder saciar mejor la sed. Entonces, de esta manera, te aseguro vas a vender muchísima más cantidad de botellas de agua. Realmente esta técnica es muy efectiva. Otra técnica que es para vender platos, ya sean entradas, principales, ya sean postres, productos de pastelería como tortas o medialunas, ¿sí? Cualquier producto que vos quieras vender, lo que tenés que hacer es resaltar las cualidades del producto. Cuando hablo de las cualidades, hablo de los adjetivos. No es lo mismo decirte tenemos flan mixto que decirte tenemos un delicioso flan casero con una receta tradicional del chef de la casa, con una crema batida en el momento y con un dulce de leche artesanal. Delicioso. Seguramente te vendí muchísimo mejor la segunda opción que la primera. Una cosa que tenés que tener en claro es que, como te dije, la venta tiene que ser honesta. Yo no puedo decirte que tengo un flan delicioso para compartir y casero, y en realidad cuando te lo traigo es un flan que está hecho de la cajita de exquisita. ¿Se comprende lo que quiero decir? Entonces, tengo que ser honesta a la hora de vender. No puedo venderte algo que no es real, porque justamente esa mentira también se cae en el momento que yo te llevo el plato a la mesa. Vos ahí te vas a dar cuenta y seguramente tu cara va a ser de, con qué flan casero, ¿no? Te sentiste engañado totalmente y eso no es lo que estamos buscando a la hora de atender a un cliente y de venderle. Otra cualidad que tenemos que tener en cuenta es la del sabor, ¿sí? Esta es una cualidad muy importante que tiene que ver con poder describirle, aproximadamente contarle desde nuestra sugerencia, desde nuestra mirada, cuál es el gusto que tiene determinado plato. Acá también hay que tener cuidado porque, como te conté, el tema de los gustos es muy subjetivo, ¿sí? No es un hecho decir que un plato es rico o feo, sino que es una interpretación personal. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de recomendarlo, pero es una buena manera también de complementar lo que son las cualidades del producto, acompañarlo con la descripción del sabor. También podemos contar acerca de las cantidades, sobre todo en las entradas y en los postres, si son para compartir, que generalmente lo que se comparten son eso, las entradas y los postres. Entonces, cuando yo intento vender una entrada, si veo que la gente está dudando, puedo avisar. Si son 4 personas, podría decirle, les sugiero que pidan 2 entradas y las comparten. O si son 2 personas para el postre, les sugiero pedir este postre y lo pueden compartir. También una manera para poder vender un plato es hablar del método de cocción y de la preparación. Cuando yo te cuento cómo está hecho un plato, cómo está elaborado, a vos te tienta muchísimo más. Si yo te digo que la pasta es casera, que es amasada a mano y cortado de los cuchillos a mano, o cuando yo te digo que las empanadas son cortadas a cuchillo, te tienta mucho más que decirte que son de carne picada común. Por supuesto, hay gente que le debe gustar mucho más, pero en la gran mayoría le tienta que sean cortadas a cuchillo. Entonces, hablar del método de cocción, hablar del método de preparación de un producto, tienta muchísimo más a la persona porque le estoy dando información para que se imagine también el gusto que puede tener. Si yo te digo, una empanada que está realizada acá, ¿no? Cortada a cuchillo, la hacemos en este restaurante, la masa también es casera, ¿sí? La freímos en grasa, la freímos con una salsa casera también, de salsa criolla. Te tienta mucho más que decirte una empanada de carne. Por supuesto puede haber gente que diga no, a mí la empanada de carne no me gusta, o puede decir a mí la carne no me gusta, pero al que le guste la empanada de carne seguro se la vas a vender muchísimo mejor de esa manera. También podemos hablar de los ingredientes de estación. ¿Qué son los ingredientes de estación? Son ingredientes que están solamente en algún momento determinado del año y que después el resto del año no lo podemos encontrar. Entonces, hablar de que tal ingrediente lo tenemos disponible está bueno porque la gente, si realmente le gusta ese producto, lo va a pedir porque sabe que de acá a X tiempo no lo va a volver a consumir. También podemos contar aquellos productos que tienen un beneficio económico. Por ejemplo, yo podría decir, hoy tenemos un 2x1 en cervezas y en tragos.
Entonces, la persona, aunque no venga con la idea de tomar cervezas o tragos, seguramente se incline por esa decisión por el factor de beneficio económico que tiene ese producto. O podemos decir, hoy tenemos 2 por 1 en este tipo de platos. Aunque yo venga con la idea de comer otro plato, si estoy acompañado de otra persona, cuando me hablan de 2 por 1, inmediatamente concentro mi atención en esos platos del 2 por 1, porque justamente me atrae muchísimo ese beneficio económico. Una técnica de venta sugestiva muy efectiva tiene que ver con el factor escasez. Consiste en realizar una sugerencia al cliente, pero con el agregado de que se le va a hacer saber que ese producto, esa promoción o esa oferta tiene un periodo de vigencia límite. Podría ser, por ejemplo, tengo solamente 2 porciones de flan casero, es tan rico que es el postre más vendido. En este caso, el factor escasez está puesto en esas 2 porciones que me quedan de flan, es decir, tengo estas 2 unidades y cuando se terminen no van a haber más. Otro ejemplo que podría dar es, tenemos happy hour de cerveza hasta las 9 de la noche. En este caso, el factor escasez está puesto sobre el periodo de tiempo límite que tiene esa persona. Si vos no pedís antes de las 9 de la noche, no vas a poder aprovechar esta promoción. Por ejemplo, podría decir también, este producto está disponible solo 2 meses al año, por lo tanto en una semana cuando se termine no lo vamos a volver a tener hasta el año próximo. Si vos lo querés probar, te sugiero que no lo dejes para la próxima visita porque no va a haber más. Esto tiene que ver el factor escasez, en mostrarle al cliente que lo tengo ahora y lo tiene que aprovechar en este momento, que es ahora, porque después no sé si va a haber más. O podés aprovechar esta promoción hasta tal fecha límite. Después de esa fecha no lo podés aprovechar más, porque quizá ahora va a salir más caro o porque se termina directamente esa promoción. Una técnica también muy efectiva tiene que ver con la gestión de objeciones. Sucede con clientes que cuando van a pedir un plato, ¿no? Y nosotros hacemos la venta sugestiva y le contamos las cualidades de ese plato, y le contamos sobre los sabores que tiene, le contamos cómo fue preparado y demás para darle información, para que se imagine ese plato y pueda definirse, el cliente sigue con la duda y no sabe si lo quiere pedir, no sabe si quiere otro. Cuando vos hiciste esa venta, cuando le diste la descripción y toda la información necesaria, pero el cliente no se termina de decidir, podés usar esta técnica de gestión de objeción. Consiste en hacer lo que muchas heladerías hacen, la mayoría diría yo, que es darte una pequeña muestra gratuita para que vos puedas saber con seguridad si ese plato es lo que vos querés o no, en el caso de las heladerías, si ese es el gusto que querés o no. Entonces, lo que hacemos de esta manera es darle una pequeña muestra gratis de ese producto al cliente para que pueda probarlo. Por ejemplo, si el cliente me pidiera una pasta con X salsa, ¿sí? Y dijera, quiero probar la salsa de fruto de mar, pero no estoy seguro, no sé si me va a gustar, cuando yo le cuento, le hago el detalle de justamente todos los ingredientes que trae la salsa, de cómo está elaborada, de que es casera, de que es fresca del día, con una variedad amplia de frutos de mar, y así todo el cliente no se decide, yo podría en una cazuela traer una muestra de esa salsa para que el cliente la prueba y decida si realmente le gusta y puede hacer la orden, el pedido, o no, no le gusta y quiera pedir otra cosa. Es importante utilizar esta técnica solo en última instancia, ¿sí? Esto no es cuestión de estar regalando muestras gratis de todos los productos a todos los clientes. Por una cuestión de logística y de tiempo y de manejo, sería inviable darle a todos una muestra gratis de lo que hacemos. Entonces lo que hay que hacer es reservar esta técnica para casos especiales de clientes que no están decididos después de que vos ya hiciste la venta y las sugerencias pertinentes. También es importante saber que esto depende mucho del restaurante. Hay restaurantes que no permiten este tipo de técnicas porque no quieren dar ningún tipo de muestra gratis. Para mí eso es un error, pero bueno, cada restaurante decide su manera de trabajar. Si el restaurante no permite que vos des estas muestras gratuitas, lo que podrías hacer es tener fotos de los platos. Esto también es muy efectivo porque a veces al cliente no le alcanza con la descripción que el camarero le hace. Entonces, al ver una foto de ese plato, que vos tranquilamente cuando vas a cocina a retirarlo, podés tomarte 1 o 2 segundos para hacer clic con tu celular y tomar una foto de ese plato y guardarlo en una galería, ¿sí? Con imágenes para mostrarlo a los clientes cuando no están decididos. Entonces lo que haces es enseñárselo a ese cliente y puede tomar una mejor decisión. O mejor aún,
si el cliente no está decidido sobre ese plato con frutos de mar, si justamente tenés en la cocina un plato que acaba de salir para otro cliente, podrías pasar rápidamente por la mesa y enseñárselo. Ten en cuenta de no demorarte mucho tiempo porque ese plato se va a estar enfriando y ni hablar si hay otra persona que está mirando que su pedido está paseando por el salón y que no se lo llevan a la mesa. Es una técnica que es muy efectiva, pero hay que aplicarla en el momento que es necesario y en el justo momento. Vamos a ver la última técnica de venta sugestiva que tiene que ver con el maridaje. El maridaje consiste en la combinación armónica de un plato con una bebida. Poder conocer las técnicas básicas de maridaje te van a poder permitir realizar sugerencias mucho más acertadas sobre las bebidas adecuadas para acompañar el plato elegido por el cliente. Cuando vendemos con las técnicas de maridaje, lo que hacemos es tomar primero el pedido de la comida del cliente y en base a la comida que esa persona eligió, vamos a hacerle una sugerencia de la bebida que mejor acompaña a ese plato. ¿Qué es el maridaje? El maridaje significa armonizar una comida con una bebida de manera tal que ambas partes, ¿sí?, la comida y la bebida, resulten favorecidas por esa combinación. Entonces, de esa manera podemos determinar y podemos ayudar a que el cliente tenga una agradable experiencia sensorial. ¿Cómo maridamos bebidas sin alcohol con platos? Para los platos suaves, livianos, con salsas ligeras, o ensaladas ligeras, o pescados y carnes blancas, o platos con frutos de mar, o quesos suaves, las podemos maridar con bebidas ácidas y suaves, tragos sin alcohol a base de cítricos, limonadas, jugos de naranja o de pomelo, y gaseosas acompañadas de limón, o inclusive gaseosas más bien cítricas, podría ser una gaseosa tipo lima-limón también. ¿Cómo maridamos con tragos y con cócteles? Los pescados, mariscos, ensaladas, carnes blancas y pastas con salsas ligeras las podemos maridar justamente con tragos cítricos. Las pizzas, las tapas, las picadas y las frituras las podemos maridar con tragos amargos, por ejemplo la pizza con un fernet con coca. Las pastas con salsas suaves o ácidas, quesos y postres las podemos maridar con tragos dulces. ¿Qué platos podemos maridar con la cerveza? Platos, por ejemplo, que lleven tomate, ¿sí? O que lleven vinagre o que lleven mostaza. Por ejemplo, la pizza que lleva tomate, perfectamente marida con una cerveza. De hecho, debe ser una de las combinaciones más pedidas y más exitosas que hay en cuanto a lo gastronómico. También ahumados, embutidos y grasos. Por ejemplo, una salchicha alemana con una cerveza también combina perfectamente. Los sabores amargos, las carnes a las brasas y a la parrilla. Platos con cerveza como ingrediente, en una salsa por ejemplo, hay carnes que se preparan y se salsean justamente con salsas que llevan cerveza como uno de sus ingredientes principales. Y también los platos picantes o que son muy especiados, que llevan por ejemplo cantidad de ajo, que llevan chile, que llevan pimienta, ¿sí?, distintos condimentos, como por ejemplo la cocina mexicana. Es una combinación muy tradicional, cocina mexicana con cerveza. Maridaje con vinos. Podemos hacer maridaje con platos y con vinos de dos maneras. La primera es por asociación. Los platos se complementan con el vino, por color, por textura, por sabores. Es decir, lo que buscamos cuando maridamos por asociación es combinar alguna característica de ese plato que esté también presente en algún vino. Por ejemplo, un postre con un vino dulce. La asociación está en lo dulce del postre y lo dulce del vino. En una carne que está hecha con una salsa Malbec, la combinamos con un vino Malbec. Entonces ahí la asociación es que tenemos al Malbec presente en la salsa y en el vino.
O por ejemplo, un pescado lo podemos maridar con un vino blanco. Y la similitud sería, en este caso, por el color que tiene, ¿sí? Si lo queremos hacer totalmente opuesto, sería por contraste. En este caso se busca el equilibrio entre ese plato y ese vino a través de las sensaciones opuestas que tienen que favorecer ambas partes, ya que el vino no tiene que tapar al plato ni viceversa. La idea siempre que uno marida es que ambos platos salgan favorecidos. Entonces, si yo combino un vino con un plato y no siento el gusto del plato, o al revés, siento totalmente el gusto de la comida y el vino es tan suave que lo tapa, esa carne, por ejemplo, si hiciera una carne súper especiada y tengo un vino muy suavecito, esas especias van a tapar y van a matar el sabor de ese vino. Entonces esa no es una buena combinación, porque siempre en el maridaje la idea es que ambas partes brillen y salgan favorecidas. Un ejemplo de maridaje opuesto, por contraste, sería un queso salado con un vino dulce. Justamente el contraste lo tenés en lo salado de ese queso y en lo dulce de ese vino. O una pasta con salsa boloñesa o con una salsa de estofado, que generalmente son más bien grasas porque se utilizan cortes que son más bien grasos y que permiten esta cocción larga, sería un maridaje con un vino astringente, por ejemplo. ¿Qué significa un vino astringente o qué significa astringente? Significa esa sensación de sequedad y aspereza que tenemos en la boca cuando se beben algunos vinos. Quizá no tomas vinos, podría ponerte este ejemplo con las nueces. Si alguna vez comiste nueces, te vas a dar cuenta que esa sequedad en las encías, esa dificultad para poder salivar o que sentimos que nuestra boca queda seca, esa es la sensación de astringencia. Eso está provocado por los taninos en el caso del vino. Los taninos son una sustancia química que es natural y que se encuentra en la parte más sólida de la uva. Por ejemplo, en la piel, en los ollejos, en las pepitas, y es más abundante en los vinos tintos que en los vinos blancos. Servicio y descorche del vino. Cuando un cliente nos solicita un vino, antes de abrirlo y antes de servirlo, tenemos que hacer la presentación del vino en la mesa. Lo que hacemos es mostrarle la botella a esa persona, en este caso se llama anfitrión, ¿sí? Para que nos dé su aprobación y conocer si el vino que le estamos llevando es el que solicitó, si está correcto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que colocar en el antebrazo primero un lito, ¿sí? Que es un paño blanco. Habrás visto los mozos, sobre todo los de oficio, ¿sí? Que cuando sirven el vino tienen un paño blanco en su brazo. Esto es lo que llamamos lito. También llevamos con la mano izquierda, ¿sí? Tomamos la botella de vino, la sujetamos de la parte más baja del cuello y con la etiqueta hacia adelante, ¿sí? En dirección al anfitrión, le presentamos esa botella y le contamos la marca, la variedad de uva y la añada. Por ejemplo, yo le diría, permiso, Club Lealtanza, 2005, reserva, uva, tempranillo. Ahí lo que estoy haciendo es darle la información principal del vino, ¿sí? Para que esa persona me diga, sí, perfecto, ese es el vino, o podría decirme no era uva tempranillo, era Malbec, o no era 2005, era 2003, por ejemplo. Ten en cuenta que si yo no hago la presentación, ¿sí? Me pierdo, además de que es algo protocolar y es parte de la ceremonia, ¿sí? De servir el vino, también me pierdo esta posibilidad de poder corregir algún error. Y ten en cuenta que cualquier error que haya, ¿sí? Si fue por algo que vos obviaste que tenías que hacer, lo vas a tener que pagar vos. Imagínate equivocarte y abrir un vino de 1.000 pesos, 2.000, 3.000, 5.000, en fin, hay vinos con precios que no pensarías que fuera real, de miles y miles de pesos. Entonces imagínate tener que pagarlo vos por obviar hacer la presentación en la mesa. Es importante que sepas que siempre le vamos a presentar el vino al anfitrión, ¿sí? No significa esto que tenga que ser únicamente el hombre. Te lo cuento porque, sobre todo, los mozos quizá con más años, que están acostumbrados a la vieja usanza, estaban más acostumbrados a presentarle el vino siempre al hombre, aún así cuando la que lo había pedido era la mujer. Entonces ten en cuenta esto, si la que solicitó el vino es la mujer, se lo vas a presentar a la mujer, ¿sí? Si fuera el hombre, por supuesto, al hombre. Una vez que la persona, que el anfitrión nos da la aprobación, lo que hacemos es el descorche. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que mantener la botella de vino en posición vertical sobre la mesa, con la etiqueta mirando al anfitrión. Vamos a hacer el descorche cerca de ese anfitrión.
Con el cuchillo que está escondido, con esa pequeña navaja que está escondida en el destapador de 2 tiempos, lo que vamos a hacer es cortar la cápsula en la segunda hendidura del cuello de la botella. Una vez que retiramos esta cápsula, y ten en cuenta que no tenés que dejarla en la mesa, eso tenés que ponerlo dentro de tu delantal, ¿sí? Una vez que ya retiramos esa cápsula, vamos a colocar el tirabuzón de ese destapador en el centro de la botella. Lo vamos a ajustar y vamos a girar hasta introducirlo completamente. Siempre ten en cuenta que tiene que estar en el centro de la botella. Apoyar con la primera palanca del destapador y tirar hacia arriba hasta extraer la primera parte del corcho. Posicionar la segunda palanca y repetir la operación, esta vez con más lentitud al final para extraer el corcho sin ruido. Ten en cuenta que cuando extraemos el corcho lo que estamos haciendo, ¿sí?, es justamente descorchar ese vino que está cerrado bajo presión. Si yo retiro ese corcho de manera brusca, va a ser el típico sonido que se hace cuando se descorcha un vino, ¿sí?, que en realidad no es de buena educación y no es parte del protocolo de abrir el vino. Una vez que ya tenemos el vino descorchado, lo que vamos a hacer es sacar el corcho de ese tirabuzón del destapador y vamos a dejar el corcho frente al anfitrión. ¿Para qué sirve esto? Muchas personas lo que hacen, ¿sí?, es a través del corcho poder identificar el estado del vino, ¿sí? Entonces el anfitrión tranquilamente podría oler, ¿sí?, ese corcho para también darse cuenta del estado en el que está el vino. Una vez que ya tenemos el vino listo para servir, le vamos a servir una pequeñísima cantidad primero al anfitrión. ¿Para qué? Para que lo cate. ¿Qué significa catar el vino? Probarlo. Como es el anfitrión de la mesa, es quien pidió el vino, él se va a asegurar de que el vino esté en óptimas condiciones para luego, si es así, darte la aprobación y que comiences a servirle al resto de los invitados, al resto de las personas de la mesa, ¿sí? A ellos no le vas a dar a catar, sino que ya les servís directamente. Recordá cuáles son los puntos, ¿sí?, hasta dónde tenés que servir los vinos, de acuerdo a que si es blanco, tinto o rosado, ¿sí? Vas a tener en cuenta eso y vas a completar las copas de todos los comensales. Y por último, vas a servirle al anfitrión, ¿sí? Tenés que recordar también que la botella siempre la dejas con la etiqueta mirándolo al anfitrión y cerca de él. Temperatura óptima de consumo de cada vino. El vino espumoso o espumante, mal llamado champán, se sirve a 7 grados. El vino blanco dulce se sirve a 8 grados. El vino tinto joven se sirve a 9 grados. El vino blanco seco se sirve a 10 grados. El vino rosado a 11. Y el vino tinto reserva y gran reserva, son vinos con más cuerpo, se sirven a 17 grados. Es muy importante respetar estas temperaturas y que no estén por encima o por debajo de las que yo te estoy señalando, porque de esta manera el cliente va a poder tener una buena experiencia al degustar estos vinos.